Iglesia San Silvestre en City Light, Brooklyn, New York, está de fiesta, celebrando sus 100 años. Con mucho gusto me dirijo a ustedes como pastor de la Iglesia de San Silvestre y quiero invitarlos de manera muy especial a este gran acontecimiento que vamos a tener, la celebración de los 100 años de evangelización de nuestra querida parroquia. Invitamos a todos los adultos, jóvenes y niños a que nos acompañen en la gran misa solemne con la presencia del obispo el sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde. Y si desean participar en la cena de gala, pueden comprar sus boletos 718-647-1996 y 646-522-2562. De que Dios Todopoderoso nos acompañe. Amén. Silvestre, parroquia ferviente, bello oasis que habita el Señor. Queridos amigos, queridas amigas, querida familia de Televida y La Voz de María, Dios les bendiga. Saludos. Comenzamos el programa La Vida en Cristo y vamos a tratar el tema del infierno, un tema que a pocos les gusta, ¿verdad? Pero algo que el Señor manda a que hablemos de eso. Y vamos a hablar hoy, tenemos una visita aquí, una persona que fue testigo ocular de lo que es el infierno. Ella va a contar su testimonio y vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos a hablar del infierno y vamos a comenzar con algo que narra San Juan Bosco. Dice San Juan Bosco que una vez el Señor arrebató su alma y lo llevó a contemplar los peligros que esperan en la otra vida a aquellos que viven en pecado. Es decir, el Señor le mostró el infierno donde van los impuros, los idólatras, los ladrones, los peleadores, los que dicen mentira, los egoístas, los que se apegan al dinero, los perezosos, etcétera, etcétera. Cuando vio San Juan Bosco lo que era el infierno, el sufrimiento y el horror que hay ahí, se estremeció de horror. Se estremeció de horror. Y después se propuso narrar lo que había visto, dar a conocer la realidad del infierno, cosa que la gente niega, hasta dentro de la iglesia, ¿no? Que el infierno es lo que uno pasa aquí, que el infierno no existe, que el infierno es un invento para que uno no goce. Todas esas cosas se dicen. Y él, a contemplar con sus propios ojos lo que es el infierno que Dios le mostró, dice que hay que hablarle a la gente de eso. Pero, ¿qué pasó? Luego se puso a pensar. Oigan lo que se puso a pensar San Juan Bosco. Se puso a pensar que en los tiempos presentes a la gente no le gusta que le hablen ni de los castigos del pecado, ni que le hablen de lo que es pecado, ni que le hablen del infierno, ni que le hablen del juicio final. No. A la gente no le gusta que le hable de eso, hasta sacerdotes. Una vez me acuerdo yo que fui a una parroquia y hablé de estas realidades, de lo que revela la Biblia del infierno. Y el sacerdote después le dijo a la gente que no, que el infierno no existe,
que qué sé yo qué cosa, etcétera, etcétera. Bueno, eso existe. Es decir, esa actitud. Entonces, dice San Juan Bosco que él mejor se cayó porque la gente no le gusta que le hablen de eso. Y dice San Juan Bosco una realidad. A la gente lo que le gusta que le hablen del amor de Dios. Que Dios es muy bueno. Que como quiera que tú camines la vida, no importa lo que hagas, tú te vas a salvar. Etcétera, etcétera. Cosa que la Biblia no revela eso, sino que revela consecuencias del pecado y las consecuencias de la vida eterna para los que obran el bien. Y después que San Juan Bosco como que decidió no hablar de eso, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pocos días después, estando en su habitación, sintió un ruido espantoso y viendo un ser impresionantemente estremecedor, como venido del otro mundo, oyó una voz que le dijo, oigan lo que le dijo esa voz a San Juan Bosco. Le dijo, ¿por qué has callado? ¿Por qué no le habla de la gente de lo que yo te mostré? ¿Por qué? ¿No sabes que esto, tú hablarle del infierno a la gente, puede evitar que muchos lleguen a ese lugar de condenación? Entonces, el santo San Juan Bosco empezó a hablar, empezó a predicar del infierno, de aquello que el mismo Dios le había mostrado. Y dice que, aunque no todos, pero mucha gente, oyendo hablar del infierno, se arrepintió, se convirtió, se dejaron la vida de pecado, abrazaron la vida de gracia, empezaron una vida de santidad, empezaron a hacer obras buenas. Y dice San Juan Bosco que él está seguro que toda esa gente se salvaron, ¿verdad? Por haber correspondido a ese llamado a través de sus prédicas sobre el infierno, ese llamado al arrepentimiento y a la conversión. Pero tenemos que decir que no solamente San Juan Bosco contempló, se le dio, podemos decir, esa gracia de contemplar el infierno, sino que hay muchos santos, entre ellos el Padre Pío, San Juan María Vianney, el cura de Ars, Santa Teresa de Ávila y muchos otros santos, incluso muchos místicos. ¿Y qué pasa? Que no importa la época en la que haya vivido esa persona, siempre coincide en lo mismo. Todos han visto lo mismo. Pero tengo que decirle también, aquí tenemos una testigo de lo que es el infierno y de lo que es el cielo. Aquí tenemos a Nereida, que nos va a contar su testimonio de esa revelación que Dios le mostró. Y entonces la hemos traído precisamente para que, aunque no nos gusta, ¿verdad?, que nos hablen de eso, ¿verdad? Porque imagínense, el rico Epulón seguro oyó hablar de eso y dijo, no, eso es un cuento, eso es mentira, eso es para que la gente no goce, ¿verdad? Y entonces el rico Epulón, pensando que el infierno no existía ni el juicio final, se dedicó a una vida de placeres, de buena vida, de lujuria, de mucho dinero, de mucha comelona, de cosas finas, de cosas costosas, de aparentarle a la gente. Y cuando él se dio cuenta de que el infierno existía, era porque ya estaba dentro del infierno. Pues este programa y el testimonio de Nereida, ¿qué pretende? Que nosotros no nos pase lo mismo que el rico Epulón, sino que meditemos antes para que, apartándonos del camino que lleva al infierno, escojamos el otro camino, el que lleva al cielo. Nereida, Dios te bendiga. Saludos. Saludos, Padre. ¿Cómo estás? Bien, estamos haciendo este programa, La Vida en Cristo, para MRC Promesa, este canal de evangelización, La Voz de María y Televida. Vamos a escuchar tu testimonio. Cuéntanos, mija, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿En qué te desenvuelve tu vida de fe y tu testimonio? Mi nombre es Nereida Canela, soy de Jarabacoa, vivo aquí en New York. Siempre, desde niña, vengo de una familia católica de 11 hijos, 9 hombres y 2 mujeres.
mi mamá siempre nos enseñó a amar a Dios y nos sentabas a todos siempre a rezar el Santo Rosario. Siempre me crié en ese ambiente espiritual. Un tiempo pasé por una situación difícil en mi vida y a través de esa situación tuve mi encuentro personal con Jesús. Pude conocerlo cara a cara y encontrarme con Él. En ese tiempo, pues como siempre, ya era una mujer de oración, porque cuando tú tienes encuentro personal con Jesús, pues tu vida, la forma de tú comunicarte con Él es a través de la oración. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar. Mientras oraba, duré 1 hora orando, recuerdo, todos los días lo hacía. Cuando me acosté en la cama, un hombre se me para delante de la cama, un hombre vestido de blanco. No vi su rostro, pero sí me extendió la mano y me dijo, ven que te voy a mostrar un lugar. En ese momento yo sentí que mi espíritu salía de mi cuerpo y veo que mi cuerpo queda tirado en la cama. Cuando yo podía ver mi cuerpo, yo decía, ¿cómo es que yo puedo ver mi cuerpo y si yo estoy aquí? Pues en ese momento él me llevaba a un lugar muy lejano, subimos a un lugar muy lejano, llegamos a donde habían 2 entradas, él me dijo, vamos a entrar por esta primero. Cuando entramos, él me dijo, era como que yo iba bajando por un túnel, pero era como un hueco, como un túnel que iba bajando. Comencé a escuchar muchas personas que gritaban y decían desesperadamente, sáquenme de aquí, de este horrible lugar. Y yo podía escuchar las personas era como en un fango que estaban desesperados, era como una desesperación por salir de ahí. Yo le dije, Señor, sácame de aquí, porque yo no quiero, me van a agarrar estas personas. Y él me dijo, ellos no te pueden tocar porque hay una luz que te envuelve y ellos no te pueden ver. Pero era tan mal que yo me sentía y lo que yo podía sentir en ese lugar, una cosa tan negativa y tan mal que yo decía, no, quiero que sácame de aquí. Cuando cuando yo vi la luz que bajaba y yo subía a la parte donde él estaba, él me dijo, ¿tú quieres saber qué significa eso? Y yo le dije, sí, yo quiero saber porque esa gente estaban tan desesperados de salir de ahí. Y él me dijo, esos son la gente que mueren en pecado. Y comenzó a decirme todos los pecados que estaban ahí. Y dijo, lo único es que yo no puedo hacer nada por ellos. En ese momento yo me sentía tan diferente y tan mal, porque lo que pude vivir ahí y sentir ahí y olía era un lugar muy, muy desagradable. Pero en ese momento él hizo así y como fuera como una cortina que corrió. Y yo pude ver un lugar tan hermoso, que era una luz radiante, una cosa hermosa. Eran unas flores tan hermosas que yo todavía no le he podido ver. Digo que se me parece al lirio blanco, pero eran tan hermosas. Era una vista, un llano enorme. Podía ver los ángeles que bajaban, subían, y eso era lo que se sentía en ese lugar. Era tan diferente a lo que yo pude haber sentido en el otro lugar. Y yo me sentía con esa alegría y yo le dije, Señor, pero todo esto es para nosotros. Y él me dijo, sí, todo eso es para ustedes, pero este lugar hay que ganárselo. Ve, cuéntale a mi pueblo lo que ha visto y pregúntale que hacia qué camino de los 2 está caminando en su vida. Y desde ese momento, pues el Señor siempre me ha impulsado a hablar de ese testimonio. Recuerdo que pasó un tiempo y tuve otra vez esa revelación en la mañana y él me dijo, Nereida, es tiempo de que tú sigas hablando de aquella visión que tú tuviste. Y desde ahí en adelante he seguido a toda la persona que yo encuentro que puedo contárselo. Yo le cuento ese testimonio porque él me envió y me dijo, ve, cuéntale a mi pueblo lo que ha vivido. Y yo creo que eso, si cada vez que estamos fuera de su gracia, pensáramos en ese momento y en ese lugar horrible donde podemos ir a llegar, pues creo que recapacitaríamos y pensar de enderezar nuestras vidas,
de no vivir esa vida de pecado, esa vida que nos separa de la gracia de Dios. Porque no hay mejor, no le puede pasar a un ser humano vivir la presencia de Dios en su vida. Yo recuerdo que una vez cuando tú tuviste la segunda revelación, tú me llamaste ese día en la mañana y tú me preguntaste, yo estaba en Bless Sacrament y me preguntaste, padre, ¿por qué después de 6 o 7 años que había pasado? Después de 13 años. 13 años, ¿por qué Jesús se me aparece otra vez pidiéndome que le hable de eso a la gente? Entonces yo me puse en oración y lo sentí, porque hoy no se habla de eso, yo te dije. Y recuerdo que en ese tiempo pues hicimos programa para Radio María, anduvimos grupos, ¿verdad? Sí, sí. Anduvimos varios grupos predicándole a la gente de tu testimonio. Precisamente por eso, es decir, recuerda lo que dice San Juan Bosco. San Juan Bosco, él prefirió callar en un primer momento, pero le pasó lo mismo que a ti. Es decir, a ti otra vez a los 13 años fue que tú tuviste esa otra revelación donde Jesús te mandaba a que le hablara a la gente de eso que él te había enseñado. Porque una revelación de esa magnitud no es para uno quedársela dentro, ¿verdad? Y miremos bien, vamos a hacer una pequeña meditación. Mira, antes la catequesis, la base de la vida pastoral de la iglesia, tenía como base lo que se llama la postrimería, es decir, los últimos acontecimientos de la vida humana. Se hablaba de la muerte, del juicio final, del cielo y del infierno. La postrimería son muerte, juicio, infierno y gloria. Se llama la postrimería porque son los últimos acontecimientos de la vida humana. Entonces, en ese tiempo, de alguna manera, las personas teníamos de pequeño el temor de Dios, el temor al pecado. Sabiendo lo que dice el libro de la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando se hablaba de esta realidad a la gente, cuando en la escuela, incluso aquí, se leía la palabra de Dios, cuando se rezaba, se tocaban esos temas, no había toda esta delincuencia que hay. Yo no sé si tú sabes los números. En el año 2022, en los Estados Unidos, se suicidaron casi 50,000 personas. Casi 50,000 personas. Y un número espeluznante es que están por droga, por sobredosis, con esta del fentanilo, que está viniendo ahora, están muriendo entre 10 y 15,000 personas mensuales. Es decir, el número va entre 120 y 140,000 gentes muertas, ¿verdad? Que eso es mucha gente, eso es mucho velorio, esos son muchos hogares enlutecidos. Y entonces, cuando tú ves la realidad por la que estamos pasando, después que se dejó de leer la palabra de Dios, después que se le dejó de hablar del infierno a la gente, porque decía Monseñor Fausto Mejía, que antes los niños crecían con el temor de Dios, el temor a hacer las cosas mal hechas. Porque yo recuerdo, por ejemplo, a Librada, que nos daba catequesis a nosotros, el patio los sábados se llenaba de muchachos y Librada nos hablaba. Dice, miren, si ustedes van a hacer cualquier cosa escondida, usted mira para adelante, para atrás y para los lados y usted no ve a nadie, pero mire para arriba y recuerde que allí está Dios. Y yo recuerdo yo particularmente, pensando en el infierno, cuando se me presentaba cualquier cosa mal hecha, uno con el temor al infierno, uno no lo hacía. Y entonces, recuerda también, una cosa que hemos dicho muchas veces, en las casas de familia, no sé si en tu casa estaba, el cuadro del gran temor, el gran poder de Dios. Dios con un ojo que todo lo ve, con un oído que todo lo escucha, con un lápiz que todo lo escribe para después pasar cuenta. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que, no se hable de eso porque mejor hablemos de la misericordia de Dios, de que Dios es bueno. Y hemos llegado incluso dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, a contemplar que Dios es tan bueno que no importa lo que yo haga.
¿verdad? Yo hago y deshago, infidelidad, voto en la familia, me caso con otra, hijo en la calle, sin casarme por la iglesia y cuántas cosas. Y yo soy católico, ¿verdad? Yo soy católico, dice la gente. Pero, ¿qué pasa? Que hemos perdido el temor de Dios. Dice Monseñor Fausto Mejía, los niños de hoy no le tienen miedo ni a Dios ni al diablo. Nuestras cárceles están llenas de jóvenes y hay cárceles también de niños, niños que ya delinquieron, niños que ya mataron, niños que hacen y deshacen. ¿Por qué? Porque se perdió el santo temor de Dios, se perdió como esa visión de lo trascendente. Cuando se encontró San Ignacio de Loyola con San Francisco de Javier en la Sorbona de París, San Francisco va a ir lleno de vida, con todo el futuro por delante, le preguntó: joven, ¿qué usted va a hacer? Yo voy a estudiar. ¿Y qué después? ¿Qué usted va a hacer? Dios, sacar mi título. Y después que usted tenga el título, conseguir trabajo. Y después, bueno, conseguir dinero. Y después, pues me voy a casar. Y después. Y cuando llegó un momento que él se quedó así, pensar en después. Después de la muerte, ¿qué? Lo que pasa es que hoy estamos pensando no en el mañana, sino en hoy. Hemos perdido esa dimensión. Entonces, Nereida, tu vida de oración en ese tiempo, porque hay que tener en cuenta una cosa: Dios se le revela a la gente que ora. Tú decías, ¿en qué ambiente fue que tú tuviste esa visión? ¿Eras tú una gente de oración en ese tiempo? Por supuesto que sí. Y hasta el día de hoy, pues creo, hasta el día de hoy estoy en la oración, porque sin oración no hay vida en Cristo, yo diría. Claro, estaba en oración, siempre he orado por en ese momento, cuando tú tienes encuentro con Jesús. Tú quieres estar como siempre en oración, porque esa es la única forma que tú puedes estar, que tú puedes sentirlo, que tú puedes estar cerca de Él. Y por eso en ese momento yo oraba siempre, y eso eran mis mejores mañanas, mi felicidad, saber que yo algo me impulsaba a levantarme a orar. Y todavía lo hago, o sea, todavía hago esa de orar, de mi vida de oración, porque un cristiano nunca debe dejar de orar. En realidad, porque la oración es la que te motiva, la que te ayuda, la que te levanta a vivir en la presencia de Dios. Tú sabes que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, una enseñanza que nos da Jesús. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino. Es decir, en los tiempos de Jesucristo, vestir de púrpura y lino, eso era una cosa, la gente lo que tenía era trapito, ¿verdad? Decir que vestía de púrpura y lino es como decir una gente que hoy se haga un vestido de oro o de plata, ¿verdad? Es decir, algo muy costoso, es decir, una manera de llamar la atención, de gustarle al mundo, de uno ser una figura, ¿verdad? Aclamada. Se vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Todos los días, oye lo que dice aquí, todos los días ese hombre hacía una fiesta, es decir, tenía dinero. Y entonces, uno pobre llamado Lázaro, que echando junto a su portal, cubierto de llagas, oye, es decir, narra la pobreza extrema, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Quería por lo menos las migajas, ese pobre infeliz. Pero el rico no tenía ojos ni para contemplar a Lázaro y su necesidad, y mucho menos para levantar los ojos al cielo y recordar que había un Dios en el cielo. Y tampoco pensaba en su muerte. Pero, dice, hasta los perros venían y le lamían las llagas al pobre Lázaro. Wow, es como una cosa que el Señor describe como para que uno reaccione ante la pobreza que nos circunda a nosotros, que nos rodea. Y entonces sucedió que murió el pobre
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El pobre que sufrió tanto, levantado y cogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham. ¿Quién Abraham? El padre en la fe. Murió también el rico y fue sepultado. Uno fue llevado por los ángeles. Lo que tú dices que cuando tú ibas al infierno, cuando el Señor te iba a mostrar el infierno, te mostraba como un túnel que bajaba, ¿verdad? Es decir, el infierno, eso viene de cuando narra la Biblia, la palabra infierno quiere decir como lugares debajo, ¿verdad? Como infer, como lo que está debajo. Entonces, mientras uno es cogido por los ángeles y levantados, el otro es sepultado. ¿Y qué sucedió? Estando en el infierno, entre tormentos, tú no viste una fiesta en el infierno, claro que ni la gente gozando. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos porque estaba allá debajo. Es decir, levantó los ojos. Es decir, como sube, nos levanta la gracia de Dios, nos levanta a vivir en gracia, nos levanta a vivir en obediencia a Dios. El que vive la vida espiritual se levanta. El que vive en pecado como el animal, como vive esa dimensión de lo ínfimo, de lo terreno, de lo banal, de lo pasajero. Entonces, levantando los ojos de lejos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Vio a Lázaro en un gozo tremendo y él en un tormento. Eso hay que uno meditar. Y entonces, y gritando los gritos que tú oíste, ¿verdad? Gritando, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Uno meditar. Aquel que le sobró de todo en este mundo, fiesta todos los días, ropa de lino, ropa de lujo, zapatos mocachines, zapato italiano hecho aquí, como decían, ¿verdad? Entonces, ese hombre que tenía de todo y le sobraba de todo por montones, ahora en el infierno mendigaba un dedo mojado en agua. Mendigaba un dedo mojado en agua, una gota de agua por lo menos. Eso no es fácil. Está describiendo un horror grande que ni siquiera una gota de agua. Y entonces le dijo, pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario recibió males. Tú los bienes tuyos los recibiste en vida y Lázaro recibió males. Lo tuyo tú los recibiste en vida. ¿Cuánto que nos llamamos católicos estamos recibiendo nuestros bienes aquí en la tierra? Lujo, fortuna, cosas amontonadas, muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Habla de tormento, de sufrimiento. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí de allá para acá no puedan, ni se pueda pasar de aquí para allá. ¿Qué te dijo Jesús? Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Jesucristo no puede hacer nada? Porque la oportunidad la tenemos aquí en la tierra. Dice que al infierno, en la puerta del infierno hay unos ganchos. ¿Y qué se engancha cuando uno entra en el infierno? Uno engancha ahí la esperanza, porque al infierno se entra sin esperanza. El infierno se entra sin esperanza. Y dice Jesús una cosa que no está lo mismo. Dice: si tienes problema o pleito con tu hermano, arréglate mientras vas de camino. Es decir, ¿qué arréglate mientras vas de camino? Mientras estamos en la vida, arreglemos las cosas. Arreglemos las cosas. Mientras va, dice, no sea que después el guardia te lleve al juez, el juez al alguacil,
el alguacil te eche carcelero, te metan en la cárcel y después no tenga la manera de salir de ahí. Y dice, porque de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y dice, y después que tú estés en el infierno, ¿qué tú vas a dar para recobrarla? Después que estemos en el infierno, dice, no hay remedio, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí hay una cosa interesante, Nereida, y es que cuando el rico Epulón ve que para él no hay remedio, entonces le dice, mira, padre Abraham, ya que para mí no hay remedio, yo tengo 5 hermanos en la tierra que son más malos que yo. Y si siguen con la vida que llevan, como yo la llevaba, sin saber que existía este lugar, van a venir para el infierno. Yo no quiero que vengan a este lugar. No quiero que vengan al infierno. Entonces, para que le des, manda a Lázaro para que le dé su testimonio. Oye, todavía él tiene esa idea de que él es un rico y Lázaro es un pobre. Vamos a mandar a Lázaro. Lázaro es un muchacho mandado. Como él es pobre, todavía está en el infierno y todavía tiene esa idea. Vamos a mandar a Lázaro. Entonces le dice a Abraham, no. Tienen a Moisés y a los profetas que les oigan. ¿Qué es la ley y los profetas? La palabra de Dios. La ley representa el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, y después están los profetas, que son los libros proféticos. Es decir, la palabra de Dios revelada, donde se habla de la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia a Dios. Ya de alguna manera en el Antiguo Testamento, por allá lejano, ya se hablaba las consecuencias del bien y las consecuencias del mal. Y entonces dice, ellos tienen allá la ley, que lo oigan. Ellos tienen quien le predique la palabra de Dios. No, padre Abraham, es que ellos no le ponen asunto a eso, sino que algunos de entre los muertos vaya donde ellos para que se conviertan. Es decir, ellos no le ponen asunto a eso, pero si ven un infierno, y le dice a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan la iglesia, la palabra de Dios, tampoco se conmoverán, aunque un muerto los resucite. ¿Tú crees que un rico apegado a sus cosas, o una gente viviendo una vida de lujuria, de desenfreno y pecado, le va a poner asunto a que le salió un muerto, a que le salió un difunto? Eso no existe. De tal manera que estamos leyendo palabras de Dios. ¿O tú crees, Nereida, que eso es un cuento que yo me estoy inventando? No, jamás. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, entonces, queremos de alguna manera, y sobre todo cuando uno está en pecado, uno no le gustan estas cosas. Uno no le gustan estas cosas. Es muy triste, muy triste, muy triste la realidad, la ceguera que hay en el mundo de hoy. Hace un tiempo me llamaron como a las 2 de la mañana para que fuera al hospital, al Jamaica Hospital Jamaica, a que fuera a ver una señora que estaba muy grave. Cuando yo fui, era una señora que su hermano había muerto de una sobredosis y ella estaba con una sobredosis también. Y ella estaba muy mal. Pues le rezamos y la señora, bueno, se levantó de ahí. Y hace unos días que me mandaron a decir que la señora murió de una sobredosis. El mundo, la ceguera, ¿verdad?, que tiene el mundo de hoy. La ceguera que tiene el mundo de hoy en ese sentido. Entonces, Nereida, vamos a ver algunas preguntas. Ante tu testimonio, ¿tú has visto la reacción de alguna persona que ha meditado sobre estas realidades? Sí, he visto, porque siempre que yo puedo, yo le doy este testimonio, porque eso fue lo que Jesús me dijo. Y muchas personas se han quedado pensando, dicen, mira, yo no ni siquiera me hubiera imaginado, pensado en ese momento. Y yo le digo, bueno, si Jesús quiso que tú escucharas esto hoy, es porque en realidad Él quiere salvar tu alma, no quiere que tu alma se pierda. Y yo creo que es una buena oportunidad de meditar y pensar, ¿hacia qué camino estoy yo caminando? ¿Hacia el camino de la luz o hacia el camino de la oscuridad? ¿Cómo está tu vida o cómo está mi vida? ¿Cómo la estoy yo llevando? Para que yo sé que esa vida que llevo hoy
me vas a llevar a ese lugar tan hermoso, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde solo hay felicidad, porque eso fue lo que yo sentí. Fue algo inexplicable, eso no se puede explicar. Yo diría, me gustaría como pintar esa visión que tuve, para que siempre me recuerde que siempre es donde yo tuve esa visión tan hermosa que pude vivir y que me ha servido tanto para mi propia vida. ¿Le has contado tú a tus hermanos? Por supuesto que sí. Nereida, lo de tu familia es excepcional. Ustedes son 11, 2 mujeres y 9 hombres, y están todos en la iglesia. Sí, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno. 11 hermanos y todo en la iglesia, y la mayoría sirviendo activamente. Bueno, en realidad fue un camino largo, porque como yo muy joven me tuve mi encuentro personal con Jesús, yo oraba siempre por ellos. Mi oración fue 18 años duré orando por ellos. Yo digo que la oración de mi mamá y la mía lo llevó ahí. Ellos, yo oraba siempre por la conversión de mis hermanos. Y poco a poco, 18 años después, ellos fueron uno haciendo un retiro, otro haciendo... Y fue como algo, se iba como uno por uno y todos iban llegando a los caminos del Señor. Muchos de ellos, gracias a la hermandad de Emaús, todos hicieron Emaús y todos se congregan en la hermandad y están activos, y he visto el cambio de su vida en ellos. ¿Miguel es carismático o de Emaús? Eso es otra historia. Eso es padre en caso serio. Tú sabes, yo conocí la mamá de Nereida, incluso en el año 98 vino el ciclón George. Y cuando vino el ciclón George, yo estaba en un retiro en Jarabacoa y estaba frente a tu mamá, y cuando vino ese brisero, tu mamá estaba sola, yo me fui por donde tu mamá. Una santa mujer, doña, ¿cómo se llamaba tu mamá? María, le decían niña. Ajá. Entonces, yo tuve esa gracia de pasar el ciclón con tu santa madre. Sí, sí. Y bueno, hay una realidad, y es que hay 11 hermanos que están metidos todos en la iglesia, pero que una mamá que reza, una mamá en oración. Tú sabes que el Señor llama a través del profeta Ezequiel a que cada cristiano tiene una responsabilidad de hablarle al otro de Dios, de hablarle al otro de los peligros del pecado, de hablarle al otro del juicio final, de recordarle al otro la muerte, de recordarle al otro que las consecuencias del pecado es el infierno y las consecuencias de vivir en gracia de Dios es el cielo. Y habla el Eliezer Salesman en este librito que se llama Evangelio Explicado, habla que los principales responsables tienen que ser los padres con relación a los hijos. En el sentido, dice, ¿para qué Dios te dio los hijos? Dios te dio los hijos para amarlos y para ayudarlos a la salvación. Y dice él, los peligros que envuelve, está en peligro de condenación un papá que no lleva a sus hijos a la iglesia, que no motiva a sus hijos o no, de alguna manera no los lleva para que hagan la catequesis, para que hagan los sacramentos. Ese papá que no le habla de la vida de Dios, de la vida de gracia a sus hijos. Ese papá que tiene que hablarle de dos maneras a los hijos. ¿Cómo? Primeramente con su testimonio y después con la palabra. Dice, pero imagínate tú, un padre de familia que le da incluso traguito de alcohol al niño desde pequeño y le dijo, para que aprenda, es un hombre. O esa mamá que viste a su hija de manera indecente desde pequeña. Tú ves niñas pequeñitas con un poquitico de ropa para que la niña exhiba el cuerpo. Y ya la niña va aprendiendo que su cuerpo es como para exhibirlo, para el placer y esas cosas, mucho más. Padres de familia que cumplió la hija 15 años y lo que le regalan a la hija de regalo fue una operación de pechos, una operación de cuerpo, una niña de 15 años que todavía
ese cuerpo como que está en evolución, en desarrollo, dañando esa naturaleza. Pero a través de eso ya la niña entiende que el cuerpo es para el placer, no es templo del Espíritu Santo, como la Santísima Virgen María lo concebía, sino que es el cuerpo para el placer. Y los padres le pagan operaciones, niñas 18, 19, 20, 25 años, para que tengan cuerpos voluminosos, para que tengan cuerpos sensuales. Y entonces esos cuerpos exhibirlo a través de las redes, despertando el morbo, despertando placeres, despertando pasiones. Eso se da en los hogares. ¿Y cuánto? Dice, está en peligro. La mamá, el papá que no contempla que lo principal con relación a sus hijos es encaminarlo por el camino de la salvación, enseñarlo el camino que lleva a la vida eterna. ¿Qué tú crees, mía? Y sobre todo, hay cosas que parecen muy inocentes. Padres de familia que en su casa tienen yo no sé cuántas botellas de vino, de cerveza, de alcohol, y los niños de pequeños no solamente contemplando el alcohol, sino viendo al papá borracho y a la mamá borracha. ¿Y qué decir de esos padres de familia que a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, ellos se están preparando para irse a una fiesta? Y a veces madres que viven con hijas solas y dejan sus hijos y se van con unas amigas y unos amigos y llegan a deshora en la mañana borrachos. A deshora en la mañana borrachos. ¿O qué decir de una joven, 13, 14 años, que dice que su ídolo era el papá? Y un día entró a la habitación de él y encuentra el papá viendo pornografía. ¿Qué? Es decir, estamos viviendo unos tiempos que, bueno, ay, es que usted es muy tétrico, usted es muy extremista, podemos decir, usted es muy qué sé yo qué cosa. ¿Por qué no hablamos de que todo está bien? Porque no todo está bien. Porque la salvación debe cocinarse en la casa. ¿A qué manda Dios al pueblo de Israel? A los padres de familia. Dice, háblale a tus hijos de la ley de Dios. Cuando esté en casa, cuando vaya de camino, cuando estén trabajando, hasta cuando está durmiendo, dice la palabra de Dios. Háblale de Dios. Por la mañana, al atardecer, a medianoche, a toda hora y en todo lugar y en toda ocasión. La principal tarea de los padres es enseñarle a los hijos el camino de Dios. Por eso, miremos una realidad. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice que el amor cubre todo, dice San Pablo, que el amor es la perfección de la ley, porque el que ama no le hace daño al amado, ¿verdad? Tú amando, tú cumples toda la ley. Eso no sirve, oye bien, eso no sirve en la relación de los padres con los hijos. Es decir, porque si amar fuera suficiente, pues todos los padres estuvieran muy bien, porque ¿qué padre no ama a sus hijos? No basta con amar. Hay que saber amar, hay que amar con juicio. Oye bien, no basta con amar, hay que amar con juicio. Porque ese padre de familia que le dio traguito, le da traguito al niño desde pequeño para que aprenda a ser un hombre. ¿Hay odio ahí? No, no hay odio. Hay amor, pero un amor desjuiciado. O esos padres de familia que de pequeño le compran de todo aparato electrónico, tableta, iPad, computadora, teléfono a sus hijos, de que tienen 6, 7, 8 años con internet. Y hay niños, es una cosa que rompe el alma, de 7, 8, 9, 10 años, que ya han perdido la candidez, la inocencia, que han visto todo tipo de pornografía, todo tipo de violencia, todo tipo de asquerosidades a través de las pantallas. Padres con muy amorosos los hijos, los padres dándole de todo a los hijos, pero dándole herramientas que va a servir para la propia condenación del niño. Es decir, cuando la madre de familia apoyadora tapándole cosas a los hijos, o padres de familia que la niña salió embarazada y la misma mamá la lleva a abortar para que nadie diga, para que crean que tú eres señorita, para que yo qué cosa. Es decir, hermanas y hermanos,
debemos nosotros reflexionar y contemplar nuestra manera de vivir nuestra vida de fe, sobre todo en el ambiente de la familia. Lo más delicado, el ambiente de la familia. ¿Qué debe ser la familia? Y eso habla el Papa Benedicto XVI en un libro que se llama El amor se aprende, que es sobre la familia. Y dice, y el Papa habla tan bonitamente ahí, de que la familia, que debe ser la primera iglesia. La familia, cada familia debiera ser una pequeña iglesia donde se bendiga, se alabe el nombre de Dios y se enseñe a los niños y la familia aprenda el camino que lleva al cielo. El camino que lleva al cielo. Pero ¿cuántos niños no están en la cárcel? Consecuencia de las mismas vivencias que aprenden en el hogar. Y hoy recordemos nosotros que somos dominicanos, los años 80 y 90 y esa época, donde tanta cantidad de jóvenes aquí vendiendo droga y en malos negocios, y esa gente mandando dinero para allá y los papás haciendo casa, comprando finca, lujeando en vehículos, y después le llevaban el hijo muerto. Le llevaban el hijo muerto. Es decir, y me decían de unos jóvenes que están como en narcotráfico y cuánta cosa, y la mamá, oye lo que dice la mamá. Dice la mamá, ay, mis hijos sí están siendo bendecidos. Pero vos populi, que eso es narcotráfico, ¿verdad? Y entonces, ay, cuando la mamá, cuando estos muchachos lo cojan preso, bueno, pero si la mamá viendo tanto dinero y tanto derroche y no corrige a sus hijos y le pregunta de dónde viene ese dinero, pues se lo llevarán para la cárcel después y la mamá pensará que están en la iglesia, porque si no tiene juicio, para darse cuenta ahora que lo que hay es malos negocios, malas inversiones, es decir, que lo que hay ahí es una cuestión pecaminosa terrible, despertado por la ambición y el amor desordenado al dinero. Entonces, si no se da cuenta de que sus hijos están en muy malos caminos, no se dará cuenta cuando caigan presos. Entonces, padres de familia que solamente se dan cuenta de lo que quieren. Ay, cuánta bendición, cuánto dinero, cuánto esto, cuánto lo otro. Es decir, ¿dónde está un amor verdadero que busca como primer interés la salvación de los hijos? ¿Verdad? La salvación de los hijos. Es decir, no hay otra tarea. Y yo le haría una pregunta. ¿Quisiera usted que sus hijos llegaran al infierno donde no hay remedio? Es decir, pregúntese usted, de acuerdo a cómo yo estoy criando mis hijos y mi familia, ¿dónde van a pasar mis hijos su eternidad? ¿Dónde van a pasar mis hijos su eternidad? ¿O en el cielo, donde todo es alegría, paz, felicidad y bienestar sin fin? ¿Donde no hay muerte, ni luto, ni llanto? ¿O será en el infierno, donde una vez entren ahí no saldrán nunca? Por eso, hermanas y hermanos, reflexionemos y pensemos. Estamos nosotros obligados. Y recordemos, nosotros, los profetas casi nunca fueron entendidos en sus tiempos. Fue después que murieron. Ay, era verdad lo que fulano decía. Los grandes santos fueran así. Pero ellos seguían predicando y avisando. Porque el oficio del que predica no es convertir, sino advertir. ¿Quién es que convierte? Es Dios. Es Dios que mueve el corazón al arrepentimiento y a la conversión. El mismo Jesucristo, cuando ya vio que no le ponían asunto, que hasta muerto resucitó y multiplicó pan y sanó enfermos, hizo de todo, caminó sobre las aguas, tantas prédicas y cuantas cosas, y nadie, y muchos no le pusieron asunto, o la mayoría no le pusieron asunto. Entonces le advirtió, dice, ay de ti, Jerusalén, ay de ti, Jerusalén, si tú recibieras el mensaje de paz que yo te traigo, pero no, lo rechazaste, y por eso vendrán tus enemigos y no dejarán de ti piedra sobre piedra. Eso está en Lucas 19:42. ¿Y qué pasó? Que 37 años después de la muerte de Jesucristo, sucedió lo que Jesucristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Vino el ejército romano, rodeó Jerusalén, sitiaron la ciudad, le cortaron todo suministro, y después eso fue una cosa terrible,
se incendió el templo, no quedó nada en pie, murieron miles y miles y miles, docenas de miles de gente, la sangre corría. Y Jesucristo dijo, porque no reconociste mi camino. Uno debe predicar a tiempo, a destiempo y hasta en contratiempo, como dice un conocido. De una santa se narra que escribió más de 300 cartas a un pecador para tratar de arrepentir. Una santa escribió más de 300 cartas a un solo pecador a ver si se arrepentía. Y la mamá de San Agustín, que nos dice que duró 30 años, conocemos esa historia, 30 años en oración por sus hijos. Recemos con el Salmo 94 que dice la antífona, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Por eso, mis queridos hermanos, pero si tú pones guardia al que obra mal, para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él perecerá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Lo de nosotros es advertir, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo una vez en una casa que la madre de familia me estaba hablando sobre lo graciosa que era su hijita. Y dije, ay, qué bueno, qué graciosa. Ven, mijita, báilale perrito de padre. ¿Sabes lo que es perrito? Baile. Yo, no, déjelo ahí. Es decir, una mamá que ama con muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan. Si hay algo que hacer en los padres de familia, pedir el juicio a Dios para orientar sus hijos, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿cuántos padres de familia la semana entera, y eso lo digo muchas veces, llegan a sus hijos a la escuela y el domingo lo dejan acostado? No vaya a la iglesia, quédate acostado para que descanse. Lo esfuerzan para los estudios y para que se salven, no. Por eso, hermanas y hermanos, llegando al final de este programa, ojalá Dios nos dé oídos para oír y ojos para ver, porque el mundo está ciego. Bien, Nereida, te damos las gracias. Un saludo final a la feligresía, a los que nos siguen a través de MRC, Televida y Radio María. Pues nada, le diría que no pierdan la fe y no se cansen de orar por sus hijos y por su familia, que si yo duré 18 años, aunque usted no lo vea en el momento, pero Dios está obrando y está trabajando. Que el Señor le bendiga. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga y trabajemos para llegar al cielo y evitar el infierno. Amén. Dios les bendiga.